Gràcies, president, conseller, diputadas, diputados. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos votará favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario de PSC Units per Avançar. Nos parece una moción acertada y oportuna porque no hay nada más actual y que preocupe más a los catalanes que tenemos una tasa de desempleo del 10,9% que el paro. Cómo gestionar lo mejor posible esta situación y las muchas o pocas probabilidades de salir de esa situación de desempleo. Es importante hablar de estas cuestiones y de la crisis laboral que acecha en el sector industrial catalán. En los últimos 12 meses, según la encuesta de población activa, la industria catalana ha destruido 15.200 empleos y ha aumentado el paro en esos mismos 12 meses en 1.100 personas. Es justo lo contrario que se ha dado en el conjunto de España. El sector industrial acumula 4 trimestres con caídas interanuales del PIB. Y esta semana tenemos encima de la mesa el caso de la empresa Continental de Rubí, donde peligran 760 puestos de trabajo de su planta de Rubí. Otras empresas industriales con problemas han sido Luxiona, que hubieron 52 despidos, Bayer con 75, Sada 240 y cierre de su planta en Lleida, Prysmian 487 empleos, T-Connectivity con 94 y Amplifon con 82. Por eso es bueno volver a hablar en este pleno y traer al centro del debate y a la agenda política el desempleo y la gestión del SOC. Creemos, y por eso lo apoyaremos, que es imprescindible que durante el próximo periodo de sesiones se presente en este Parlament un informe completo del estado actual del Servei d'Ocupació de Catalunya. Solo desde el conocimiento del estado de la situación se pueden proyectar mejoras en su funcionamiento. Pero no solo con estudiar cómo organizar o cómo optimizar hay suficiente. Es preciso inversión, es preciso invertir. Es un requisito imprescindible dotar de personal orientador al SOC para alcanzar estándares adecuados de atención y igualar o por lo menos acercarnos a los ratios de la OIT. O sea, no puede ser que cuando la ratio de la OIT sea de 85 de un técnico por cada 85 parados, aquí nos encontremos con oficinas que tiene una ratio de 1.700 parados por un técnico. Es evidente. Y hay que ocuparse de esos técnicos y de todos los trabajadores del SOC tengan una estabilidad en el trabajo. No podemos esperar grandes resultados de gestión con personas que, aunque pongan por encima de todo su trabajo y su profesionalidad, están además de desbordadas en situación tan precaria en cuanto a condiciones laborales como las personas que atienden. Decíamos que hay que invertir y dotar de medios suficientes al SOC para que se convierta realmente en una oficina de ocupación, que las empresas puedan mandar sus demandas de empleo y que los trabajadores a la vez tengan actualizados los currículums para que el SOC pueda ofrecer cursos personalizados para mejorar la empleabilidad de forma personalizada. Y por último, quería decir que, al igual que pedimos que el SOC asuma responsabilidades más directamente relacionadas con las funciones que le son propias, creemos que el SOC no es el organismo más adecuado para gestionar el centro de Martorell, puesto que es un centro de formación profesional, no de formación ocupacional, que, aunque sea parecido, sus objetivos no son los mismos. Por todo ello, nosotros agradecer al señor Gibert la presentación de esta moción, aunque no nos ha aceptado la enmienda, que básicamente era que el SOC, a la hora de poner toda su oferta sobre la mesa, su oferta formativa, lo hiciera de la mano y de común acuerdo con las empresas y con los principales sindicatos para hacer una oferta adecuada. No entiendo por qué no nos la han aceptado, pero, en fin, nosotros votaremos exactamente igual la moción. Nada más y muchas gracias. Gràcies, diputada.